Ok, buenas tardes nuevamente, bienvenidos a Legislación Mercantil. La clase de hoy es sobre los títulos valores. Ya por todo el recorrido jurídico y teórico y los análisis que hemos venido desarrollando, ya tienen una idea. Cuando ya les comience a desarrollar, a demostrar lo que es un título valor, ustedes lo van a comenzar a asociar, a organizar con los distintos temas que ya hemos visto anteriormente. De todas maneras, aquí esto va a servir para refrescar y aclarar cualquier duda de clases pasadas que estén relacionadas, y ya este sienta la base del último tema que vamos a tratar para la cátedra, siendo los títulos valores la clase de hoy, y la próxima clase vamos a estar hablando sobre la letra de cambio, que en comparación a las sociedades mercantiles, la letra de cambio es parecida con respecto al núcleo, a lo importante para la materia, como si fuese una compañía anónima. Ya verán que justamente así como la compañía anónima es la reina de las sociedades mercantiles, la letra de cambio es la figura reina de los títulos valores. Lo primero es comprender lo que significan figuras típicas, que es algo que ya hemos recalcado en varias oportunidades, incluso con ese tema de las distintas figuras mercantiles. Hablamos de que una figura es típica cuando está determinada, está escrita o establecida en la ley, lo cual nos permite que bajo algunas circunstancias en las cuales hayan eh, huecos legales en los cuales no estén las condiciones bien planteadas. Vamos a recordar allí el tema o los casos que vimos en el arbitraje, en que bueno, hay algo que produce una situación irregular, que no hablamos de un incumplimiento realmente de contrato, sino que se hicieron cosas adicionales o faltaron cosas de las especificadas. Entonces, ¿cómo se van a resolver esa clase de conflictos? Cuando hablamos de esas figuras típicas, en este caso los títulos valores están tipificados, están contenidos en las leyes. Igualmente podemos poner el ejemplo de ese contrato de transporte, la cual también esa es una figura típica. Y así, cuando estuvimos hablando de las sociedades, hablamos de un cumplimiento de requisitos esenciales para su existencia. Cuando hablamos de documentos formales, son aquellos que tienen que constar por escrito. Tenemos el ejemplo que estudiamos de la sociedad accidental o de cuentas en participación. Entonces, estos documentos formales van a tener, en el caso de los títulos valores, cada uno unas características o unos elementos esenciales que determinan su validez y por lo tanto su existencia. En este caso, si esa letra de cambio, si ese cheque, si ese título valor no tiene las condiciones o esos elementos esenciales, pues ese contrato, ese título valor no será válido. Por lo tanto, pierde todas las ventajas, pierde la esencia de existencia como un título valor. Y ya vamos a ver que eso es gran parte de la importancia y lo que nos ayuda a distinguir lo que es un título valor de cualquier otro tipo de contratos. Generalmente estos títulos valores son o devienen o provienen o se generan a raíz de sociedades o de contratos o vínculos mercantiles, que de allí también la incidencia con la materia. Sin embargo, no está únicamente determinado para el ámbito mercantil, y también las personas y las sociedades civiles o acciones que estén involucradas únicamente entes civiles, pues pueden también utilizar títulos valores, aunque también va a depender un poco de cuál le corresponda a cada uno. Porque, pregunta para participaciones, desde ahorita. ¿Qué, qué persona, fíjense en la pregunta, qué persona emite los cheques? ¿O qué
¿Se comprende la pregunta? Cuando hablamos en el mundo de la legislación mercantil, nos preguntamos, ¿qué persona es capaz de emitir cheques? Y los cheques es un ejemplo, es una de las formas de que adquieren los títulos valores. Ajá. Esas participaciones las voy a anotar o a registrar justamente finalizada la clase, para justamente irlas agregando. Es correcto, las instituciones financieras, las entidades bancarias o los bancos, como bien lo conocen. Estas figuras, ya sabemos que son comerciantes por su sola cualidad de existencia, por simplemente ser quienes son, parte de esos actos subjetivos de comercio. Sin embargo, esas acciones que realizan las personas naturales dentro de sus entidades van a utilizar algunos documentos, por ejemplo el cheque. Entonces ese cheque es una orden de la persona que tiene contratado un servicio con esa entidad financiera para que le pague a un tercero, que generalmente es el que porta o el que tiene ese cheque. Igualmente ya hay unas condiciones. Y el cheque allí es el título valor. Ya vamos a ver un poquito más adelante algo más para irlo centrando un poco más sólido en el piso. Una de los aspectos importantes para entender lo que es o para qué sirve un título valor está relacionado con la circulación. La idea de existencia de los títulos valores son esos documentos sencillos, generalmente de carácter mercantil, que van a tener una duración o un periodo de circulación y generalmente sirven para dar cumplimiento, para ordenar, para prometer o para dispensar en un plazo de tiempo un pago. En vez de entregar el pago en el valor económico, en el valor de la moneda, se entrega un título valor que va a funcionar como ese derecho de cobro contra ese dinero o esa deuda que existe. Por eso es que es importante que tengan un periodo de circulación, porque la idea es que exista un momento en el cual puede ser sencillamente falta de liquidez, pero como esa persona es un comerciante o está relacionado con comerciantes o va a tener ese ingreso, y ahorita te respondo, señorita Chantal, o va a tener justamente dinero en un futuro y no lo tiene ahora, pues él se obliga a hacer ese pago, se obliga a cumplir con esa deuda a través o por medio de lo que es un título valor. Entonces ya con eso creo que vamos sentando un poco mejor las bases de lo que es un título valor. Ajá, Chantal, ¿los cheques se utilizan actualmente? Por supuesto que sí. Por lo general, y como hemos hablado en clases pasadas, lo determinante entre las relaciones comerciales es la confianza. Que tú puedas brindarle seguridad a otro y recibirla. Eso está directamente relacionado con el aspecto económico. Si bien lo planteamos en nuestra cotidianidad, para temas contables los cheques son bien importantes porque tenemos ese control físico o ese control de las transacciones. Igualmente se puede utilizar el tema de bancos, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Sin embargo, para aspectos legales todavía el cheque te sirve como gran ejemplo, como una demostración de un medio de pago, especialmente porque existe el ilícito de provisión de cheques sin fondo. Entonces eso sirve para tener una herramienta contra la persona que emite un cheque sin que tenga el dinero para pagar, en caso de que haya algún problema con la negociación en la cual se entregue ese cheque como parte o como como orden de pago, que es lo que realmente es una orden de pago.
Sí, uno de los elementos que hace determinante a un título valor de cualquier otro contrato mercantil es que puede ser transmitido. Vámonos ahorita al ejemplo del cheque que comentábamos. Ajá, yo hago ese cheque, puedo hacerlo al portador o lo puedo hacer a Cristian Márquez. Entonces, en esas circunstancias, puede ser que la persona que presente ese cheque para que se ejecute la orden de pago puede ser la señorita Andrea Rodríguez. No necesariamente él, a pesar de que ese dinero va es para la cuenta de Cristian Márquez. Igualmente, si es un título, en este caso ese cheque al portador, lo puede tener el señor Jesús Bolívar, y cuando él sea el quien lo presente o cualquier otra persona, es a él a quien se le va a otorgar ese valor. Igualmente ya vamos a ver por qué son títulos valores, ¿no? Especialmente es a ver, me perdí. Ajá. Son títulos valores porque en ellos mismos va a estar determinado cuál es el valor de la obligación que contienen. Y hablamos allí justamente de esa transmisión del derecho de cobro. Hablamos de los derechos económicos que se garantizan por medio de ese documento que es el título valor. Como les comenté también, sirve para solventar la falta de liquidez. Por lo menos tradicionalmente de esa forma se hacía. Igualmente, bueno, lo que pasa es que no me voy a adelantar. Ya van a ver también algunos de los aspectos que te dan una ventaja de por qué utilizar un cheque y no utilizar una transferencia. Por ejemplo, hay unas condiciones que se pueden dar para eso. No sé si les ha pasado, bueno, voy a hacer aquí una pestaña. ¿Les ha pasado que hacen una transferencia o pasan la tarjeta y pasa 2 veces la tarjeta, o la transferencia hay que hacerla 2 veces, o algo de esas características, que queda el monto retenido en banco? Entonces eso tiene bueno, deben saberlo, el periodo es como de 15 días para el reconocimiento, y esos 15 días son a partir de 48 horas a ver si ya no se hace la devolución automática. Entonces, bajo circunstancias, sí, también, exacto, días. El tema de que uno hace las recargas por los bancos también es un rollo para las líneas telefónicas. Entonces, esos montos que se quedan retenidos, uno tiene que esperar esos 2 días, luego esperar los 15 días, y a veces son por circunstancias que no son imputables a nosotros, ¿no? A mí una vez, bueno, eso no, cuentos no, vamos a centrarlo. Pero el hecho de que sean títulos valores da unas ventajas hasta procesal para recurrir al mecanismo jurisdiccional. No es lo mismo llevar a un juicio, a presentarle a un juez en tribunales un documento mercantil que un título valor. Esto, claro, esto tiene unos aspectos ya más hacia la rama del abogado. Pero ya ahorita vamos a ver cómo lo centramos o cómo lo tenemos determinados para la materia. Tengan en cuenta, estamos acá, que el título valor es un documento que contiene un derecho económico. Igualmente, como las figuras estudiadas anteriormente, es un documento y tiene características formales, ¿ok? El cual tiene un derecho económico. Allí el nombre, valor, allí está determinado ese valor, que comprende el derecho de pago o el derecho a cobro, que va a ser esencialmente o generalmente transmisible. Porque otra vez, volviendo al caso del cheque, me imagino que también habrán visto cuando se les coloca esos sellos de no endosable, o simplemente se les coloca no endosable. Cuando esas figuras, esos títulos valores tienen expresamente esa negativa, entonces solamente serán transmisibles para la persona que van destinados. En caso que no tenga no endosable, no transmisible o alguna de estas características o de estas menciones negativas,
ese cheque puede ser endosado, puede ser entregado a otra persona para que él sea el nuevo beneficiario. Igualmente los títulos valores por lo general intervienen tres personas, aunque hay unos casos distintos, ¿no? Pero es parte de cómo funcionan las relaciones económicas y cómo pueden ir creando o irse acumulando las deudas de una forma y sirven para saldar las cuentas. Me imagino que conocen ese chiste de que va un empresario a un hotel, entonces deja un billete de $100 en la mesa y que quiere ir a ver las habitaciones. Entonces mientras él va viendo las habitaciones, el del hotel agarra el billete y se lo entrega al carnicero, y el carnicero agarra y se lo entrega al carpintero, y así corren todo, el billete recorre parte del pueblo hasta que regresa otra vez a las manos del hotel. Y resulta que sale el empresario, dice, no me gustó ninguno de estas habitaciones, agarra su billete y se va. Entonces, eso es parte de esa idea de cómo funcionan los títulos, valores, o cómo funciona esa transmisibilidad. ¿Cuáles son las características que tienen todos los títulos valores? Estas que tenemos por acá planteados, comenzando con la literalidad, que significa que en el mismo texto del documento va a estar expreso todas las condiciones que necesita, y especialmente el valor que representa ese documento, que ya sabemos que es un título valor. Cuando hablamos de la formalidad es porque esa estructura escrita tiene que tener una forma específica. Vámonos nuevamente al ejemplo del cheque que todos conocen. ¿Han visto que los cheques lucen de forma distinta entre los diferentes entidades financieras? Es decir, ustedes se han percatado de que todos son más o menos iguales, o que las diferencias que tienen son mínimas. Siempre hay una numeración en la parte superior central, siempre hay un espacio en la parte superior derecha para el monto, siempre aparece el cuenta del titular de que hace la orden de pago en la parte superior izquierda, la firma en la parte inferior derecha, y así como eso. Exactamente, lo que cambian es los aspectos gráficos que te vinculan con la entidad financiera. Pero esa estructura es así determinada. E incluso tenemos, allí hay un par de leyes u ordenanzas de lo que es la SUDEBAN, cuando hablamos específicamente de las instituciones financieras, que hacen la determinación. Si bien el código mercantil ya sabemos el tiempo de creación, ya el siglo que tenemos con las normas, no había esta determinación del cheque. Pues si hay una mención, si hay una determinación de lo que es el cheque y de cómo funciona. Pero estas características, estas estructuras sí se han ido modernizando, al punto de la última actualización de la cual yo tengo conocimiento es de hace 3 años, en la cual se incluyó en esa línea punteada, no sé si saben que está el espacio, escribe el nombre del beneficiario y hay una línea. Esa línea punteada sobre la cual te sirve de marco para uno escribir, en esa línea está escrito el nombre de la entidad financiera. Si ustedes en este momento buscan un cheque, revisan con una lupa, verán que esa línea que aparentemente es corrida, está escrito en muy pequeño el nombre de la entidad financiera de la cual proviene el cheque, como otro mecanismo de seguridad, porque también saben que ese es parte de los aspectos que actualizan. Pero bueno, igualmente el carácter patrimonial tiene que estar allí determinado. Volvemos a ese valor. Es un título valor porque en él se determina cuánto vale, cuál va a ser el derecho de cobro que sustenta. Y este es uno de los aspectos el que continúa es uno de los aspectos bien interesantes. Aquí tenemos un aspecto causal o abstracto. ¿Alguien sabrá a qué hace referencia? ¿O tendrán una idea?
Bueno, hay una frase que dice, no es por casualidad, sino por causalidad, ¿no? Las cosas no suceden por el azar, sino por un motivo. Y allí es donde cae ese aspecto o esa característica causal. Porque, como les comenté, exactamente, estos títulos, valores, provienen de alguna relación, de algún vínculo o alguna obligación mercantil. Entonces, estos títulos valores son causales cuando se crean por causa o por una obligación preexistente. Hablamos de la letra de cambio que sirve para garantizar el cumplimiento de una obligación, o hablamos de ese cheque, que es una orden de pago que una orden de pago por justamente una situación que existe. En vez de pagar de alguna otra forma, yo emito una orden para que el banco te pague. ¿Qué ocurre aquí? Va a ser causal cuando el título valor en sí mismo, volvemos otra vez a relacionarlo con el aspecto de literalidad, cuando en él mismo se determina cuál es el motivo por el cual se está emitiendo este título valor. Es decir, en el cheque ustedes ven que ahí dice se páguese a la orden de porque le debo tanta plata por comprar un teléfono celular. ¿Ustedes han visto eso en un cheque? Exactamente. Eso significa que el cheque es un ejemplo de un título valor abstracto, en el cual en su mismo texto, en su aspecto formal, no nos dice por qué está motivado o cuál es la causa que produce la creación de este título valor. Mientras que existen otras situaciones las cuales sí te determinan cuál es la causa de la creación de este título valor. Como por ejemplo una carta de crédito, que ya vamos a ver eso un poquito más adelante. Igualmente los títulos valores pueden ser de carácter público o de carácter privado. Hablamos de carácter público aquellos emitidos por un ente gubernamental. Aquí es donde justamente caemos en los bonos, las deudas públicas y todos esos aspectos que ayudan un poco a movilizar la economía del país, ¿no? En eso creo que ya están o ya deben tener ciertos conocimientos por macroeconomía, si mal no recuerdo. Sin embargo, esos aspectos están relacionados directamente con los estados y no nos interesan tanto para la cátedra, y vamos a centrarnos en los privados, en los cuales aquí podemos estar hablando tanto de personas naturales como de personas jurídicas, teniendo a una persona jurídica espectacular para los títulos valores a las entidades financieras, y justamente ese ejemplo del cheque. Igualmente, hay otros títulos valores, por ejemplo, una letra de cambio, que las podemos hacer en este momento. Eso va a ser un contrato perfectamente válido mientras cumpla con los aspectos formales de existencia que necesita. Y allí ese contrato hecho entre ustedes o entre alguno de ustedes y mi persona va a ser totalmente válido. Por lo tanto, genera derechos y obligaciones, que es también lo importante para nuestra cátedra. ¿Y qué derechos y obligaciones? Aquellos de carácter patrimonial, los que nos determinan ese derecho de cobro y el derecho de pago, o la obligación del pago. Cuando hablamos de que son nominativos o no, es cuando en su mismo texto esté incorporado cuál es el título valor que lleva su propio nombre. Por ejemplo, el cheque dice cheque, la letra de cambio dice letra de cambio. Y esto también es una de las formas que nos ayuda a distinguirlos y a representarlos de forma totalmente distinta al resto de los contratos mercantiles.
¿Estamos claros con estas características? Como ven, puede ser una o la otra. ¿Tiene su nombre o no lo tiene? ¿Tiene su causa o no lo tiene? Es... Ok, perfecto, excelente. Seguimos avanzando entonces. Acá vamos a ver 4 ejemplos que son los más cotidianos en Venezuela sobre los títulos valores. Aquí respondo un poco lo de la señorita Chantal. Realmente los cheques están por desuso, sobre todo con el tema del pago móvil, con el tema de las transferencias. Pero para transacciones de envergadura y que necesites tener soporte y un soporte claro que tú puedas tener el control de él sin necesidad de una certificación bancaria, en algunos casos que es requerida como un requisito adicional legal, puedes tener un cheque, pues ayuda o te dispensa de esos apartados adicionales. Tiene que ser siempre por el monto total. No entendí esa pregunta. Estamos hablando de las letras, los títulos valores en general. Sí, eso es así. Igual por eso transferencias. No voy a especificar ningún tipo de transacción específica o criptodivisas, como las llaman aquí. Me escribes, Chantal, para terminar de entender la pregunta y continuamos. O si quieres hablar por el micrófono, también lo tienes totalmente disponible. La letra de cambio, fíjense que es un documento mercantil mediante el cual un acreedor extiende una orden de pago a su deudor, quien debe hacerla efectiva en una fecha y lugar concreto. En este caso, hay 3 involucrados. Ah, las dichosas colas. Suerte con eso. Qué bueno que puedes estar conectada a pesar de las circunstancias. A ver. Como soporte siempre tiene que ser. Sí, por lo general puedes hacer un cheque por el monto total o varios cheques por los montos parciales, pero que cumplan el total de esa obligación si lo vas a utilizar para respaldo del cumplimiento de esa obligación, o por lo menos de esa intención de cumplirlo. La letra de cambio la vamos a estudiar la próxima clase, sin embargo es determinante tener en cuenta la fecha, el lugar del pago y que va a haber uno que va a recibir el dinero, un beneficiario, uno que va a obligar y otro que va a verse obligado. Entonces también esto a veces se presta para confundir, porque las comuniones o las conjugaciones de estas 3 personas a veces pueden enredar. Por eso vamos a dedicarle justo a la última clase bien centrados con ella. El pagaré justamente proviene de esa frase de yo prometo que te pagaré. Y justamente es una promesa que se extiende y se entrega a una persona a otra mediante el cual contrae la obligación de pagarle una cantidad de dinero en la fecha determinada en ese mismo pagaré. Aquí es más sencillo, simplemente vemos 2 personas que están involucradas. Una, la cual efectúa ese documento, ese título valor llamado pagaré y se le entrega a otra. Bastante sencillo, ¿no? Sin embargo, acá lo más determinante es tener en cuenta esa fecha determinada. Igualmente el pagaré tiene sus características y su estructura formal. ¿Cuál es la diferencia entre un cheque y un pagaré?
Bueno, en el cheque en el pagaré siempre intervienen dos personas, mientras que en el cheque intervienen tres personas. Este pagaré podemos hacerlo hasta en una servilleta o en una hoja de reciclaje mientras cumpla con todos sus requisitos formales. Igualmente, si recuerdan esas obligaciones de los comerciantes, cómo se demuestran esas obligaciones en los primeros artículos del Código de Comercio, recordarán que esos documentos privados o mejor dicho, si cumplen con esos requisitos, son válidos y plenamente exigibles. Entonces, esta es una herramienta que es muy fácil de hacer y yo, de hecho, por circunstancias de hacer un poco más allá de lo normal, que es justamente hacerlo de manera privada, yo he hecho varios pagarés por notaría, que es simplemente determinar la obligación de una persona con otra en un momento determinado. Eso es muy sencillo de hacer. El pagaré puede estar causado o no. Disculpen. Está causado cuando se dice, mira, yo le voy a pagar a esta persona esta cantidad de dinero en esta fecha debido a que yo le debo tanto por este trabajo que me hizo, por esta compra de un vehículo o algún aspecto similar, que se pueden hacer posterior a esos vínculos anteriores. Igualmente pagos de condominio, acuerdos de pago, esa clase de cosas se pueden hacer justamente la determinación de ese contrato por un lado, y la obligación de ese contrato se va a garantizar, se va a determinar mediante el título valor. Que, bueno, no hemos llegado a esa parte, pero tiene algunos aspectos beneficiosos. Exactamente, señorita Sarabia, algo de que tienen estos títulos valores es que prácticamente pueden ser ejercidos o emitidos, creados por las partes. Todos estos contratos son válidos a manera privada. Sin embargo, ya para el cheque eso ha cambiado y necesariamente hace falta que esté involucrada una entidad financiera. ¿Qué ocurre? O mejor dicho, vamos con las cartas de crédito. Vamos a ver qué tal están, ¿no? Para ver cómo no se enredan o se enredan. Igualmente trato de tenerlo lo más simple posible para que vean cómo funciona esta figura jurídica de este título valor en particular, o para qué podría ser utilizado. Igualmente, estos contratos privados se pueden hacer determinados en moneda, en divisas o criptodivisas, lo cual también es beneficioso dado que algunas circunstancias y algunas obligaciones en algunos momentos donde existía algún tipo de control cambiario, por ponerlo de una forma, no estoy diciendo que ese es el ejemplo, te servía para crear una obligación en divisas de un solo golpe, ¿vale? Entonces, a lo mejor en algunos aspectos no son visibles la utilización de estos contratos, pero en otros sí están presentes siempre, ¿vale? ¿Sí me estoy explicando o estoy... Tengo un motivo por lo cual no decirlo directamente, pero quiero que se entienda. Ok. La carta de crédito es un medio de pago emitido por una entidad solvente, ojo que no es una entidad financiera, que generalmente es un banco, aunque no siempre es un banco, y hay unos casos bien particulares, por ejemplo con Farmatodo. Pero bueno, la carta de crédito es independiente del contrato que dio a su origen. Y la carta de crédito se emplea en términos generales en la compra y venta de mercancías o bienes. Sin embargo, este instrumento de pago puede utilizarse en otros contratos. El ejemplo que utilizo para que sea facilito de entender, vámonos a el Banco Mercantil. Él tiene algunas tarjetas especiales, por ejemplo hay una que es Global Economist o una cosa así, que es como medio plateada con un globo, ¿sabes? Un globo terráqueo.
Y esta tarjeta es especial porque única... Ajá, el Diner Club. Ese es el nombre de esa tarjeta, Daniel, justamente. Esa tarjeta solamente es aceptada por sus aliados comerciales. Entonces, vamos a poner otra vez acá. Vamos a escribir por acá arriba. Vamos a utilizar el esquema arriba de la letra de cambio. Aquí. Ese banco va a darle una carta de crédito a su cliente para que él compre o gaste lo que quiera en sus aliados comerciales. Por ejemplo, Farmatodo. Esa es la forma en la cual funciona una carta de crédito. Claro, en las cartas de crédito hablamos de un documento formal con sus características, no la simple tarjeta de aliados comerciales. Por lo general, estas cartas de crédito funcionan entre sectores del sector primario y secundario, en los cuales justamente yo me encargo de comercializar algunos artículos y las deudas que yo contraigo con mis proveedores o las utilizo para compensar deudas con terceros que tienen relación con ambos. Entonces allí el mercantil podría ser una institución X que puede ser mixta, privada y del Estado, que crea justamente esa carta de crédito para que una persona con la que él contrate vaya o se dirige a otra institución que esté también relacionada con esa institución o esa empresa mixta. Y de esa manera, pues, a pesar de que no fluye propiamente el dinero, porque ese es parte del tema, no hay liquidez, pues sí se continúa en base a esas determinaciones o esos derechos patrimoniales el intercambio de productos y servicios. ¿Vale? Sí se explicó, no está tan enredado. Ajá, Francis, excelente palabra la que utilizaste. Sí, es como un cupón. Incluso en algunos semestres han relacionado con una gift card. Entonces tenemos a esta entidad solvente, que recuerden que no es específicamente bancos, la mejor forma de verlo es con bancos, evidentemente, pero podemos hablar de entidades solventes. Vamos a hablar de Amazon. Amazon, como esa empresa acá arriba, grande, solvente, emite a sus clientes, sus relacionados, sus registrados, esas tarjetas gift card que van a poder utilizar en X o Y o para comprar en X y Y lugares que aceptan esa tarjeta gift card. Y así adquieren esos productos que después esa empresa se coordina con Amazon de cómo es el traslado de productos, de servicios y de dinero. Lo ven clarito, me agrada que estén claros. Sin embargo, dense cuenta que en el ámbito de la legislación mercantil, la carta de crédito está determinada por ese documento con los aspectos formales. Igualmente, algo que hace indispensable a todos estos documentos es su celebración, que en ellos conste la firma de los involucrados, porque allí se determina en esa literalidad, en esa formalidad, cómo están relacionadas las partes. Es decir, no es solamente que yo hago eso y ya está listo, sino que uno tiene que celebrarlo, tiene que firmarlo para concluir la determinación de la obligación o del pago, porque también allí hay unos momentos desde su creación donde se crea la obligación y luego hay el momento en el cual se presenta para el cobro. Como hemos visto en las figuras anteriores, hay una fecha, vamos a remarcarlo nuevamente, una fecha en la cual se presenta ese título valor para ser pagado. Igualmente, los títulos valores, como son esos contratos, esos documentos, siempre los va a tener en físico o en la mano la persona que va a ser el beneficiario.
aquella que va a poder ir o recurrir al que está obligado y decir, págame. Y por último, el tema del cheque que se extiende y entrega una persona a otra para que ésta pueda retirar una cantidad de dinero de los fondos que aquella tiene en una entidad financiera. Básicamente tú le estás allí ordenando que él meta al banco, que él pueda meter la mano en tus fondos. Y es precisamente desde ese aspecto que se hace la determinación o el ilícito de la provisión de cheques sin fondo, lo cual también pues es una situación peligrosa, ¿no? Aunque en las circunstancias actuales, hasta por comentarios de Instagram hay averiguaciones de 6 CPC, así que ni se imaginan lo que se puede lograr con una figura delictual bien determinada o específica. Ese es otro de los aspectos o ventajas que tiene que sean típicos, que allí está todo muy muy claro en la ley. ¿Dónde está eso, profe? Bueno, eso lo tenemos a partir del 410 del Código de Comercio hasta el 500 prácticamente. De todas maneras, vamos a puntualizar esos aspectos legislativos, esos aspectos de la ley en la próxima clase cuando estudiemos con lupa lo que es la letra de cambio. Tenemos entre las ventajas que es un proceso ejecutivo. Bueno, vamos a poner el caso de que existe allí un inconveniente, no te quiere pagar y tenemos creado ese título valor. En vez de hacer todo el procedimiento ordinario frente a los tribunales bajo la figura o bajo la existencia de que ese título o valor ya demuestra en sí mismo cuál es el valor económico que conlleva, quiénes son las personas relacionadas y cuáles son los momentos en los cuales está específicamente determinada la obligación o su pago. Entonces, en caso de incumplimiento de alguna de estas circunstancias, el juez simplemente revisa si esta fecha ya pasó, si estas personas están correctas, si la obligación es válida, este documento existe, es válido y es exigible. Por lo tanto, se hace la orden de ejecución directamente del tribunal. Mientras que en circunstancias ordinarias nos podemos tardar un mes bajo un caso en tribunales de una letra de cambio, de un título valor, en ya 15 días podemos tener la sentencia ejecutoria del juez, lo cual hace que sea también expedito. Y si es en divisa, mejor todavía, ¿verdad? ¿Y qué significa que sea ejecutivo? Bueno, que tú puedes ordenar el embargo de los bienes de la persona para el cobro de esas obligaciones. Bueno, por retardo procesal, por ahorita actualización de la circunstancia de tribunales. Bueno, ustedes ni se imaginan. Pedí una cita para esta semana el día miércoles y me la dieron el día jueves a las 11:30. Lo pedí justamente, envié el correo para solicitud de la cita el miércoles a las 5 de la mañana antes de salir a las primeras gestiones. Y a las 11:30 de la noche del día jueves me respondieron que mi cita era el día de hoy a las 8 de la mañana. Entonces fíjense que algunas cosas están funcionando no tan bien como deberían, porque las cosas no deberían ser ni de golpe, ni atravesado, ni tampoco tanto tiempo. 30 días es muchísimo. 30 días te estoy dando un caso que sea súper fácil. Por lo general se pueden llevar más. Y depende del tipo de abogados, puedes extender eso por meses, 6 meses. Un desalojo de arrendamiento comercial te puedes llevar 3 años si lo llevas bien. O si lo llevas mal, pero eso es otra cosa. Igualmente, libre circulación. Volvemos a ese punto. Mientras no esté determinado, mientras no esté allí expreso que es no endosable, no transmisible, todos los títulos valores tú le puedes agregarle y puedes engrapar hasta una hoja, incluso así lo determina la ley. Tú le puedes anexar una hoja donde diga, y a partir de este momento el beneficiario va a ser fulanito de tal, y yo se lo cedo a él, y firmas.
Muy importante esa firma, esa celebración de los documentos. Igualmente, la facilidad de emisión es lo que les comentaba. Cualquier persona en cualquier momento puede hacer estos títulos valores, con ya sabemos la excepción del cheque, que es algo que ha cambiado y ahora está específico para entidades financieras. Igualmente es muy importante tener ese aspecto de las formalidades, lo que debe contener cada uno de esos títulos valores. El aspecto de la autonomía, y justamente fíjense en esta ventaja. Tenemos una obligación, tenemos esa compra del celular. Vamos a poner ese ejemplo de la compra del celular, que debe viendo $100. Vamos a poner un ejemplo. Que debe viendo $100, yo hago el pagaré. Le digo al negocio, mire, te voy a hacer aquí un pagaré y el mes que viene tú me buscas y yo te entrego los $100 que quede. Y le hago el pagaré legal, sencillito, fino. Y se lo entrego. Él se queda con su pagaré firmado por mi persona. Si yo le hago una transferencia, si yo hago alguna otra forma de pago o entrego algún objeto o hago la devolución del celular, ese pagaré todavía está vivo, todavía tiene derechos y obligaciones. Los títulos valores son autónomos porque son independientes de la causa de la cual hayan provenido. En sí mismo está causada su obligación, en sí mismo está determinado su existencia. Por lo tanto, si yo pagué y después él viene al momento que está establecido, o yo devolví el celular y él viene y él me presenta el pagaré, yo estoy en la obligación de pagárselo. Lo correcto es que en ese momento que yo le devolví el teléfono o que yo le hice aquel pago, yo recibiera ese pagaré para poder destruirlo y acabar con él, o transmitirlo a otra persona. Eso está claro por allí. Ese es el aspecto de la autonomía de los títulos valores, y eso hace que ellos permanezcan independientemente de las obligaciones o de las circunstancias que las hayan causado. Por eso es que en materia mercantil, el que paga mal paga 2 veces. Y lo último que tenemos es ese recuerdo, o justamente yo otra vez diciéndole, los títulos valores son figuras típicas porque están determinadas, están tipificadas en la ley. Los contratos mercantiles, vamos a hablar del contrato de franquicia, es un contrato atípico, no está en la ley y utiliza distintos elementos de distintos contratos para crearse. Por lo general, con ese principio de la autonomía de la voluntad de las partes, la idea es que los contratos mercantiles tengan diferentes aspectos de distintos contratos, porque es así como se puede hacer el mejor zapato a medida o el mejor traje a la medida, en que justamente utilices lo que necesitas y descartes lo que no, siempre hablando en lo que está lícitamente permitido, no en lo que está de carácter ilícito, evidentemente. Con esto terminamos lo que vendría siendo el contenido de la clase y vamos a hacer o a pasar a unas partes de participación. Tengo por acá estas 4 preguntas que me van a ir respondiendo muy lentamente. Escuchen primero, porque la idea es que respondan en un solo párrafo o en una sola cuadro de chat estas 4 preguntas. Evidentemente esta clase, como fue mucho más teórica y fue para entender cómo funcionaban y a qué estábamos hablando o de qué estábamos hablando con los títulos valores, aquí no va a operar la estructura de respuesta que hemos venido trabajando, porque justamente no tenemos los artículos que nos determinan específicamente estas respuestas asociadas, ¿verdad? Pero sí les voy a pedir que sean unas respuestas coherentes, acordes a unos estimados ucavistas que ya están finalizando la cátedra de legislación mercantil y que puedan relacionar
de una forma u otra en esta respuesta con los temas que hemos venido tratando. Se las voy a dejar por acá. Voy a aclarar cualquier duda o responder cualquier pregunta que tengan relacionada con estas preguntas o cualquier otro tema por el resto de los 40 minutos que debo estar todavía aquí activo. Y tienen ese minutos o esos minutos para responder estas 4 preguntas. La primera: ¿cualquier persona puede hacer títulos valores? La segunda: ¿qué ejemplo distinto de los mencionados, de estos 4 que he mencionado, hemos estudiado en la cátedra? Tercero: ¿el dinero es un título valor? ¿Qué opinan ustedes allí al respecto? Y evidentemente con su respuesta lo mejor fundamentada posible. Y la cuarta: ¿qué otros títulos valores conocen? Vuelvo y repito, necesito que me den las 4 respuestas en una sola globo o en un solo apartado de chat para cuando yo haga la revisión de este video para las participaciones. Entonces, José y Jesús, por favor, vuelvan a escribir sus 4 preguntas. Si quieren, abran una pestaña o abran un archivo de Word, hagan sus preguntas por ahí o sus respuestas y las mandan por esta ventana de chat. Para los que estén por dispositivos móviles, si les es más fácil trabajar por vía WhatsApp, ya una vez sepan cuáles son las preguntas, pueden enviarlas directamente en privado a mi persona, porque entiendo que estar entre una plataforma y la otra o entre una herramienta y la otra pues es complicado y no todos tienen esa función que se minimizan las pestañas mientras las tienes activas. Entonces, para los que estén desde dispositivos móviles, que ya está allí notificada la señorita Chantal que lo comentó, puede hacerlo por vía WhatsApp, igualmente para el resto. Quedo aquí con ustedes al tanto. Yo ahorita voy a dar por culminada la grabación de ambos lugares. Sin embargo, quedo atento y vamos a seguir aquí activos en clase, ¿vale?